Les saludo, muy queridos hermanos. La liturgia de la palabra de hoy en la Eucaristía nos viene referida en su primera lectura al libro segundo de los Reyes. Es la deportación de Israel hacia Asiria. Y esto sucede porque Israel y sus gobernantes se olvidaron de Dios, como dice el texto, sirvieron a otros dioses, pecando así contra el Señor, que siempre se había mostrado lleno de amor con Israel, los había liberado, los había sacado hacia la tierra de promisión que emana leche y miel. El Señor les había alertado de su mal proceder a través de los profetas para que se vuelvan del mal camino que habían tomado, que guardaran los preceptos y los mandamientos de Dios, y ellos no quisieron. Se pusieron tercos, obtusos y no confiaron en el Señor. Frente a esta situación de panorama de Israel, ¿nosotros somos fieles a la voluntad de Dios o tenemos otros ídolos por encima de Dios? Llámese placer, poder, riqueza, superchería, astrología. Esa es la gran pregunta, porque muchas veces decimos de nuestros infortunios cuando nos pasan calamidades y no nos fijamos que es el mal uso de nuestra libertad. La pregunta es, ¿seguimos verdaderamente a Dios? Digámosle al Señor junto al Salmo 59, Señor, que tu mano salvadora nos responda. El Evangelio de hoy nos pone en una situación muy especial. Tenemos una conciencia, pudiésemos decir que es la voz de Dios que nos alerta, es la formación y orientación que en los valores del hogar se nos enseña y que son reforzados a través de la religión que exalta nuestra catolicidad. La conciencia nos da una capacidad de juzgar, un sentido ético, moral. Es un don de Dios que nos hace posible discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y esta capacidad que Dios nos da es para actuar siempre ante todo. Por tanto, optamos, pero muchas veces esa conciencia se revierte hacia la actuación del hermano, hacia la actuación del otro, en vez de ver lo que está malo en uno mismo, ver lo que no es conveniente, lo que no es ético y asumir lo que es verdadero, esencial y real. Muchas veces sabemos que estamos en cosas contrarias a Dios que nos causan daño y sin embargo no actuamos en consecuencia, sino que juzgamos al otro. Frente a estas cosas que podemos hacer, como es emitir juicio, y que es una grave responsabilidad y a la cual no podemos renunciar. Por ejemplo, las situaciones contrarias al querer de Dios, el aborto, el comercio de los niños, las estafas, los burlos, los tráficos de órganos, el racismo, la xenofobia, la corrupción, la explotación laboral, son cosas en las cuales debemos de salir en defensa del inocente y del que está en una situación muchas veces sometida por otro, que es el villano. No nos podemos retraernos de mirar, de voltear la vista. Sin embargo, la palabra de Jesús no se refiere a estos asuntos, sino que nos está diciendo que nuestra conciencia debe interpelarlos primero a nosotros, porque podemos calumniar, difamar,
denunciar falsamente, maltratar, corrompernos. Y por tanto es conveniente darnos cuenta de perdonarnos a nosotros mismos, de sanar para poder salir al encuentro del hermano. No juzguemos entonces para no ser juzgados, y que el Señor, a la luz del amor, sane nuestra vida y caminamos tras sus huellas. No miremos a nadie con resentimiento, con envidia ni odio. No olvidemos que Jesús nos ama, libera y fortalece, y es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.